Amigos, quisiera en este día compartirles algunos pensamientos de cosas que están sucediendo y que posiblemente hayan leído o escuchado por ahí en las redes o en los medios, o las sepan simplemente porque las están padeciendo, como muchos de nosotros y nuestros queridos compatriotas. Es clara la división que se ha generado en nuestra sociedad últimamente a causa de afanes y competencias políticas. División que tiene su embiste de muchas maneras, porque nos han acorralado de todas las formas posibles y lamentablemente han tenido éxito. No solo en el ambiente común de cualquier individuo, sea o no sea creyente, sino además dentro del capital del cristianismo, donde quizás algunos cristianos, sin meditarlo mucho, toman partido por causas que ni siquiera son nobles como se pretende hacer ver desde lo más alto, sino que son totalmente anticristianas. La discusión de que si la Iglesia debe o no meterse en política está a la orden del día. Pero pienso que opinemos lo que opinemos o seamos de la bandera que seamos, todo eso debe morir delante de la palabra de Dios. Porque nuestro discernimiento de las cosas, sean estas espirituales o mundanas, debe estar apoyada en lo que expresa la palabra de Cristo. Porque al abrazar la fe en Dios, ya no somos nosotros los que vivimos, sino Cristo. O así debería ser. Pero como hermano de fe que habla a otros hermanos de fe, es que quiero proponerles, amigos míos, que reflexionemos hoy acerca de algunas cosas de las que conviene tener un poco de claridad, porque esto es apenas la punta del ovillo. ¿Qué les parece si entramos una vez más al pequeño salón de catequesis y meditamos acerca de este inquietante misterio? Bien, mis amigos, las palabras de San Pablo que leí en estos días suenan en mi mente como una advertencia que me hace y te transmito hoy a vos. No entristezcas al Espíritu Santo. Digo advertencia y no como una advertencia como las que uno puede escuchar cuando se anda medio desviado o apartado de las gracias, sino como algo que al implicar al Espíritu Santo puede significar una pérdida muy grande para nuestra alma. Porque habiendo en el Espíritu Santo toda la riqueza necesaria para volvernos a imagen y semejanza de Cristo, siempre hay algo que pretende impedir que lleguemos a ellas. O las ignoramos nosotros mismos por propia decisión, al punto tal de volver inefable el don del Señor totalmente improductivo en nuestras vidas. Y digo bien al decir improductivo, no porque tengamos nosotros la fuerza de dañar al poderoso Espíritu de Dios, sino porque Dios respeta nuestra voluntad de decisión, sea cual fuera esta. Las consecuencias en el hombre sin las gracias del Espíritu Santo se ven en el común de los días. Las llamadas pasiones humanas o mundanas que el hombre arrastra naturalmente, sin dominio de sí mismo, pueden volverse peligrosas. Sabemos que el amor, cuando se vuelve compulsivo, intenso y posesivo, deja de ser un bien para convertirse en otra cosa. El deseo, en su forma desmedida de lujuria, puede destruirte de a poco por dentro. El enojo convertido en ira también hace lo propio. Y aunque cueste creer esto que voy a decir a continuación, la alegría vuelta en furia casi siempre lleva a un descontrol de la conducta, así como la tristeza en exceso lleva a la depresión del alma. Pero bueno, no es que las pasiones humanas sean en sí mismas malas para el hombre.
porque en definitiva es Dios quien las creó para Él y dentro de Él las puso como un bien. Es el no poder sujetarlas lo que nos daña, no tener control sobre ellas lo que nos perjudica. Porque Satanás las utiliza para tentar y desviar nuestra atención de los bienes espirituales. El hombre es libre en sí mismo y vive y ejerce su libertad, viva donde viva de acuerdo a las leyes que el Estado le indique. Todo lo que obramos a plena luz del día o en la oscuridad de las tinieblas es conocido por Dios, absolutamente todo, y nada escapa de su vista. Y así como se nos ve a nosotros, también están descubiertas para Él todas las intenciones y acciones de todos los hombres, sean quienes sean, estén donde estén y ejerzan el cargo que ejerzan. Es más, el Evangelio del Señor escrito por San Lucas en el capítulo 12, versículo 48, dice que a quien se le confió mucho, se le exigirá más. Esos que ejercen de alguna manera poder sobre otros serán juzgados con mayor rigor. Como al padre se le exigirá acerca de sus hijos, así a cualquiera que tenga potestad sobre otros. Porque Dios es justo y su juicio debe ser, y de hecho será, definitivamente justo. Por eso, pobre de aquel que se aproveche de su nombre o de su posición o de su cargo para un beneficio propio. Pobre de aquel que atropella sin importarle nada la condición de los más desgraciados, cuando le corresponde por consecuencia de su cargo cuidarlos y protegerlos. Pobre de aquel que no se interesó por ver las necesidades de los suyos, de sus compatriotas, de sus paisanos, o simplemente no le importó. La carta del apóstol Santiago, capítulo 2, verso 13 dice: porque tendrá un juicio sin misericordia el que nunca tuvo misericordia. Pero quisiera leerles algunos párrafos del libro de la sabiduría y poner de relieve la faceta de la más alta responsabilidad. Llevemos el ojo hacia donde quienes están en el poder del Estado, pero al menos para conocer la verdad de cómo Dios ve y finalmente obrará sobre sus decisiones y comportamientos, de acuerdo a lo que expresa su palabra. Digo, libro de sabiduría, capítulo 6, versículo del 1 al 8. Oigan pues, reyes, y entiendan, aprendan, jueces de los confines de la tierra. Estén atentos los que gobiernan multitudes y están orgullosos de la muchedumbre de sus pueblos. Porque del Señor han recibido el poder, del Altísimo la soberanía. Él examinará sus obras y sondeará sus intenciones. Si como ministros que son de su reino no han juzgado rectamente, ni observado la ley, ni caminado según la voluntad de Dios, terrible y repentino se presentará ante ustedes. Porque un juicio implacable espera a los que están en lo alto. Al pequeño por piedad se le perdona, pero los poderosos serán poderosamente examinados. Porque el Señor de todos ante nadie retrocede. No hay grandeza ni poder en la tierra que se le imponga. Al pequeño como al grande, Él mismo los hizo, y de todos tiene igual cuidado. Pero una investigación, dice el libro de sabiduría, y te alabo y te bendigo, Señor, por estas palabras, una investigación severa espera a los que están en el poder. Palabra de Dios. Ahora, hermanitos, ¿por qué hay que ocuparse de estas cosas? ¿Por qué tenemos que conocerlas? Porque Dios todo lo abarca.
todo lo contiene y por eso todo lo juzgará. Desde lo pequeño a lo inmenso, porque Él mismo los creó. La Escritura dice que Él ya nos ve cuando nuestros huesos son formados en el secreto del vientre de nuestra madre. Donde no llega el ojo de nadie, ahí está la vista de Dios. Es más, cada uno de nuestros cabellos están contados. Y un ave no cae a tierra sin que Él lo sepa. Porque Él es, según dijo Jesús nuestro Señor, Él es quien viste a las flores silvestres y alimenta a los seres más pequeños. Los zorros tienen sus madrigueras porque Dios así lo dispuso. Y hasta el poder humano, cualquiera éste sea, tiene como origen la voluntad de Dios. Fíjense que cuando Pilato le dice al Señor Jesús, ¿no sabés que yo tengo poder de salvarte o mandarte a crucificar? El Señor le dice, no tendrías contra mí ningún poder si no se te hubiera dado de lo alto. Esto está en el Evangelio escrito por Juan, capítulo 19, versículo 11. Porque Dios es el dador de toda autoridad. Pero es del hombre la responsabilidad de cómo va a ejercer esa autoridad, del cual tendrá que rendir cuentas tarde o temprano. Por eso Pilato tampoco escapa al juicio de Dios, por más que se haya lavado las manos delante del pueblo para desentenderse de la crucifixión y de la sangre de Cristo. Pero una cosa es errar cuando se intenta hacer el bien, y otra cosa muy diferente es hacerlo con intención y conscientes del daño que se está cometiendo. La sentencia es clarísima. No habrá misericordia para quien nunca tuvo misericordia. Y el libro de Sabiduría, en el capítulo 8, versículo 15, dice el Señor, oyendo hablar de mí, los soberanos de la tierra temblarán y terriblemente temblarán. Aquellos que están en el poder y vemos día a día actuar libremente con una soberbia inusitada y que abren su boca para justificar sus actos como si fueran buenos cuando las consecuencias nefastas están a la vista de todos. Las estamos sufriendo nosotros. Aquellos que mienten y engañan a los incautos, que seducen la voluntad de la gente, que impulsan el odio y la violencia como si estos fuesen bienes propios de la justicia. Pobres de esos. Su altivez los ha enceguecido como se ha enceguecido Satanás por su soberbia y su propia altivez. No pueden ver ni ser conscientes de la existencia del Santo, del Dios Todopoderoso que ama e inclina su favor siempre hacia los más humildes. Esto no ha cambiado. La preferencia de Dios por los pobres, por los desahuciados, no ha cambiado. Cuando Jesús dice que ninguno de nuestros cabellos cae al suelo sin que el Padre lo sepa, está diciendo que cada cosa que se haga contra sus preferidos, los pobres y los desahuciados de la sociedad, será severamente juzgada y terriblemente examinada cuanto más poder se tenga. El profeta Nahum escribió en su libro capítulo 1, versículos 5 y 6, tiemblan los montes ante Yahvé, y las colinas se estremecen. En su presencia se levanta la tierra, toda la tierra y todos los que en él habitan. Ante su enojo, ¿quién podrá sostenerse? ¿Quién puede resistir el ardor de su ira? El furor se derrama como fuego y las rocas se rompen ante él. Amigos míos, no hagamos enojar al Todopoderoso. No seamos necios nosotros también, quitando la vista del buen obrar que se nos enseña en el Evangelio.
Nosotros seremos testigos del juicio de cada malvado e injusto que caminó sobre la tierra, incluidos Satanás y sus demonios, quienes serán llevados también ante el Tribunal Supremo para recibir su sentencia eterna, por cada una de las cosas que hicieron contra los más pequeños. Y nosotros no podremos siquiera desentendernos, como intentó desentenderse Pilato, de nuestras responsabilidades, porque hasta por cada palabra ociosa seremos juzgados, como expresa el Evangelio de Mateo en el capítulo 12, versículo 36. Dios es bueno y misericordioso. Esto es cierto, pero también es justo juez y nos juzgará a cada uno de acuerdo a la medida con la que hemos medido. Nos pedirá cuentas del trato en nuestro matrimonio, de nuestro rol como hijos, como hermanos, como esposos y como padres. Nos juzgará por cada acto injusto e injusto hacia nuestro prójimo, de cómo hemos aprovechado o desperdiciado nuestro tiempo, de cómo hemos tratado nuestro cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo. No perdamos de vista la cruz, no sea cosa que por adherir a un insensato seamos tratados nosotros también como ese insensato. No olvidemos que cuando Satanás se rebeló contra la autoridad de Dios, la batalla en los cielos que se nos describe en el libro del Apocalipsis es una batalla de argumentos. Satanás expuso sus argumentos logrando convencer a la tercera parte de los ángeles creados que fueron expulsados de la gloria de Dios por San Miguel Arcángel. La guerra contra el diablo no es una lucha de fuerza física, sino que es una guerra de palabra contra palabra. Porque él convenció de esta manera a nuestros primeros padres y así desobedecieron a Dios. Y de la misma manera hace hoy en día. Trabaja en nuestra cabeza inculcando ideas contrarias a la fe. Fomenta el odio al prójimo, la desvinculación de la comunidad de hermanos. Nos hace ver a Dios como a un tirano y nos convence de que somos autosuficientes, que no necesitamos de nadie, que no necesitamos un Salvador, que no necesitamos ninguna autoridad ni estar sujeto a ningún supuesto ser supremo que nos limite la existencia o nos tenga que decir cómo vivir. El poder del mundo está bajo la autoridad y la potestad del diablo, pero nosotros no pertenecemos al mundo. No permitamos que nos domine esta fuerza que busca separarnos del amor de Dios y destruirnos. Jesús ha resucitado, ha vencido a la muerte y nos ha rescatado para sentarnos junto a Él a la diestra del Padre. Verdaderamente el Señor ha resucitado. Amén. Les dejo estos pensamientos, mis hermanos. Espero volver a verlos o escucharlos o escucharme o verme pronto, según Dios así lo disponga. Le pido al Señor que los bendiga y le dé lo que anhela vuestro corazón. Amén y gracias.